Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Legarreta. En los 40 años que estoy trabajando en la odontología, me he dedicado a estudiar la articulación temporomandibular. Yo soy de Buenos Aires, Argentina, y hice mi formación odontológica primero en la Argentina, y después hice posgrados y residencias, tanto en Estados Unidos como en Francia. Esto me llevó a tener una concepción distinta del paciente, dado que la escuela americana es más mecanicista y la escuela, por el contrario, europea, es más de considerar al paciente como un todo, en el cual una afección que tiene el paciente en la rodilla puede ser una afección que también está generando problemas en la articulación temporomandibular. Así fue como con mis trabajos y años de estudio y la colaboración de mis discípulos, hemos generado la teoría de diagnóstico y tratamiento de la patología de la articulación temporomandibular, como nos gusta hablar nosotros, de lo que correspondería al paciente y el tratamiento de pacientes que tienen patologías en la articulación temporomandibular. Es decir, la primera diferencia es que a nosotros no nos gusta hablar de disfunción o de síndromes, sino que hablamos específicamente de patologías articulares. Esto nos ha permitido que, si uno observa en esta imagen, muchas veces esta imagen es considerada una imagen normal en un paciente normal. Por el contrario, esta cabeza mandíbula tiene una alteración tridimensional de la misma, producida por distintos factores. Esto lo hemos de explicar más adelante, cuando hablemos de los tratamientos de la articulación, y sobre todo cuando desarrollemos el capítulo de diagnóstico a través de las imágenes de la articulación temporomandibular. Este fue uno de los primeros pacientes que a mí me llevó a cambiar mi concepción del problema. Es una paciente que vino a la clínica de ortodoncia de la Universidad Católica Argentina, cuando yo era profesor titular, a buscar su tercer tratamiento de ortodoncia. Eso no vino por razones estéticas, porque realmente su perfil estético no estaba adulterado, no estaba presentando patologías o un perfil o una cara o una sonrisa que no le permitiera vivir. Sino lo que pasaba es que a ella lo que realmente le preocupaba era tratar de entender por qué se producía esa mordida abierta en el sector anterior. Al punto de vista de ese momento, lo que hubiéramos dicho, o mejor dicho, lo que dijimos fue: bueno, esta paciente necesita fonoaudiología, hay una deglución atípica, hay una interposición lingual, tenemos que tratar esto en una forma global. Pero cuando empezamos a escuchar los ruidos de la articulación, nos dimos cuenta que había sonidos dentro de esta articulación que no correspondían a una articulación que estaba sana. Por esa razón, pedimos en ese momento que se sacara una tomografía lineal, cuyas imágenes estamos viendo aquí, y en la cual voy a tratar de ubicarlos en esta imagen. Esto es conducto aditivo externo, esto es la fosa mandibular o cavidad glenoidea, y como ustedes ven, ha perdido esa forma característica del cital, que parece más un plano inclinado, y esta cabeza de mandíbula también presenta alteraciones. Miren a boca abierta, como podemos apreciar esa alteración de la forma, y esto nos está hablando de alguna alteración estructural que sin duda iba a llevarnos a cambios en la oclusión. Pero ese era el mejor lado. Mire este otro. Vamos a ubicarnos: conducto auditivo externo, fosa mandibular, cabeza de mandíbula. Esto, la verdad, parece más una coronoides que una cabeza de mandíbula. Este fue uno de los casos que me llevó a mí a cambiar la concepción de los problemas de la articulación temporomandibular y buscar más allá de los problemas mecanicistas que existían como concepción de esto en esos momentos.
En ese momento se hablaba de la teoría multifactorial de las disfunciones temporomandibulares, en las cuales decíamos que tenía que haber presencia de tensión, dolor, inflamación y ruidos para que se generara una disfunción. En realidad, hoy en día, si yo trato la inflamación, igual voy a seguir teniendo muchas veces ruidos articulares, tensión y dolor. Quiere decir que la disfunción no es solamente producto de esta trilogía de factores. Hoy en día sabemos que existen problemas que son traumáticos, cuyos orígenes o factores etiológicos son traumáticos. Hay factores etiológicos autoinmunes y hay factores etiológicos bacterianos y finalmente oclusales. Esto nos ha llevado a generar una clasificación que denominamos TABO, que en su momento también se la mostraremos, y que esa clasificación ha sido hecha de acuerdo a la incidencia más común de patología desencadenante de los problemas articulares. Ahora, este factor etiológico, ¿qué es lo que hace? Genera los factores etiológicos van a llevar a que esas lesiones se produzcan a nivel de los ligamentos, a nivel del disco articular, a nivel de la cabeza de mandíbula, a nivel de la fosa mandibular, o a nivel de múltiples estructuras. Entonces, ¿pero en qué cambia la posibilidad de tratamiento? ¿En qué puede cambiar esto la terapéutica? Como dijo Hipócrates, no podemos tener un tratamiento que sea mejor que el diagnóstico. Es decir, no podemos tratar lo que no conocemos. No podemos tratar aquello que no sabemos, cuál es su origen, cuál es su factor etiológico y cuáles son sus secuelas a distancia. Entonces, olvidemos la expresión disfunción o síndrome por la de patologías de la articulación temporomandibular. Pero esto es solamente la punta del iceberg. Yo pienso en las próximas presentaciones explicarles a ustedes cuál es la concepción nuestra de esta alteración, de esta patología y cómo diagnosticarla para después poder tener un tratamiento que sea correcto. Gracias. Nos vemos.